Bueno, señores, estamos desde hace meses con la pandemia, con el COVID-19, oyendo todos los días al Ministerio de Salud y al ministro hablar de cuántos contagiados hay. Pero, como ya sabemos, son la punta del iceberg. La base nunca la sabemos. No hay proyecciones de cuántos dominicanos realmente están contagiados y cuántos están activos. Porque de esos que hablan, de los 60,000 que habla el Ministerio de Salud Pública, ya muchos de ellos no están activos. O sea que estamos como a ciegas, no sabemos nada y por lo tanto así no se pueden implementar medidas eficientes para apalear, para mitigar y para controlar el COVID. De hecho, para hacer esta pregunta he tenido que llamar a muchas personas para decirnos, ¿se puede proyectar cuántos contagiados es que hay en el país según y tomando en consideración las cifras que da Salud Pública? Porque también esas cifras, saben ustedes que, como acabo de decir, son pocas, porque son pocas las pruebas que se hacen. Entonces, ciertamente, todas esas cosas que ustedes ven afuera de proyecciones que se hacen de República Dominicana, basamentadas en las cifras pocas que da el Ministerio de Salud Pública, que no es la realidad. Cuando tú vives en un edificio donde hay 16 apartamentos y 7 tienen personas con el COVID, tú dices, pues yo traslado lo que está pasando en este edificio, posiblemente quitando algunas atenuantes y cosas, a lo que puede estar pasando en el país. Y por lo tanto, mucha gente piensa que no estamos tan mal, porque hablan de 60,000 cuando somos casi 11 millones de personas. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay mucho más contagiados, que hay personas que son asintomáticas que nunca se sabrá que lo tuvieron si no se hace una prueba. O sea que estamos en una bomba de tiempo y con poca información. Hablamos con universidades para ver si podían hacer proyecciones. Por ejemplo, INTEC dice que está haciendo un trabajo que en semanas saldrá. La UAS igual. Pero señores, ya tenemos casi 6 meses en esto y nadie se ha motivado a hacer esas proyecciones. Los epidemiólogos son muy cuidadosos, se tiran la bola uno con otro. Logramos que algunos de ellos nos hablaran y nos hicieran un estimado importante para todos de cuántos posiblemente son los contagiados en porcentaje. Y tenemos también la entrevista del ministro de Salud Pública para ver qué nos responde a esta pregunta. De todos es sabido que el número de pruebas es bajo, se recomienda muchas más que las que se hacen, que son de 2 a 3,000 promedio en los últimos meses. Nosotros hacemos 20,000 pruebas al día, o sea, es masivas. En la República Dominicana se hicieron de 900, 2,000, tal vez un día 3,000, pero faltan 3 o 10 veces. Usted tiene que multiplicar esos números por 3 o 10 para que usted vea el número de contagios que esto tiene. El Ministerio de Salud le ha dejado esa responsabilidad al sector privado. Ellos son los que se encargan de comprar las pruebas y reactivos. El ministerio hizo las primeras pruebas con las donadas por la OMS para el SARS y luego que inició la pandemia del COVID, la OPS volvió a donar. De las 2 licitaciones que se pueden ver en la página de Salud Pública, una declarada de 7 al 26 de marzo de este año y otra que parece que fue efectiva el día anterior, 25 de marzo, de 150 pruebas con valor de 55.272.000 pesos para el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, por lo que se entiende ahora por qué es imposible conseguir que te hagan una prueba, produciéndose estas largas filas, convirtiendo esto en un centro de contagio más que de diagnóstico. Los especialistas consultados todos coincidieron que se necesita un estudio de una encuesta nacional aleatoria para saber el alcance de los contagiados, para saber la prevalencia, casos existentes por la cantidad de la población o la incidencia, casos nuevos por un periodo determinado de contagios, cosa que no se ha hecho todavía. Pero tomando las cifras de Salud Pública podríamos tener un estimado más amplio de la realidad sin tampoco ser la realidad. Pero se asume que por cada paciente que se detecta infectado, ese paciente puede infectar a un R de 2.5. O sea que una persona puede infectar 3 personas más aproximadamente. Entonces, si tomamos en cuenta que no estamos captando probablemente los infectados, pudiéramos asumir hasta un 30% más de infectados que los que tenemos actualmente detectados. Eso es sin tomar en cuenta el proceso de
extrapolar la muestra realizada a la población nacional. Estamos hablando que somos una población de millones, no de 100.000. Entonces, la realidad es que actualmente nosotros tenemos un número infravalorado, pero es porque no se están haciendo el nivel de pruebas que necesitaríamos. Yo entiendo que fácilmente infectados entre los asintomáticos y demás, para el desorden que se ha llevado últimamente como sociedad, debemos andar cerca de los 200 o 300, fácilmente. Esto partiendo de las cifras que da Salud Pública, y según el doctor Mansur está siendo muy generoso, porque también habría que involucrar a los asintomáticos, que son más y están sin control. Con una sola persona que puede infectar a 3 por momento, y con un grupo de personas jóvenes infectadas como tenemos ahora mismo, esparciendo el virus por todas partes, sin control, fácilmente nosotros podemos andar en números mucho más altos, porque estamos hablando de los que podemos detectar. No estamos hablando de los que pueden ser asintomáticos, que pueden representar hasta un 20% de los pacientes, que eso nada más nos vamos a enterar si hicimos muchas pruebas y lo agarramos. Y también hay que agregar otro impedimento para saber la realidad de los contagiados con las cifras que da Salud Pública. Y es que hay una gran cantidad de personas que se hacen las pruebas en las casas o en sitios no autorizados. Que alguien me regaló un kit, que fulano me lo vendió. Entonces no tenemos data para ese grupo de personas que se están haciendo pruebas en la casa, sin contar los que se están automedicando en su casa y nosotros no nos enteramos de ello a menos de que se ponga muy malo. La situación hospitalaria actual es de 1.400. Para el epidemiólogo Ernesto Guerrero, las cifras que se ofrecen en los boletines de Salud Pública son solo una fracción de lo que sucede en el país. Las cifras pudieran ser el doble o pudieran ser 10 veces más, dependiendo del indicador que nosotros utilicemos. Si sería el doble, estaríamos hablando de 120.000 y 10 veces más serían 600.000. Mucha la diferencia. Por lo tanto, para estrechar esto, habría que hacer una encuesta serológica, que es una encuesta que se hace con pruebas de sangre aleatorias, o sea, al azar, para determinar la presencia del virus en la población. ¿Cuántos casos hay realmente que se contagiaron, no que transmiten, sino que se contagiaron? La manera más certera es hacer una encuesta en la población. Creo que Salud Pública la ha anunciado muchas veces, pero todavía no se ha llevado a cabo. Si tú haces una encuesta serológica, es decir, para saber cuántas de las personas tienen anticuerpos, es decir, cuántas de ellas han estado ya en contacto con el virus, entonces de ahí podemos hacer una inferencia sobre la cantidad de personas contagiadas. Aquí tenemos Pero mientras tanto, entiende que muchos epidemiólogos podrían coincidir en estos porcentajes. Entre un 3 a un 5% de la población ha estado ya en contacto con el virus. Considerando 11 millones de habitantes en la República Dominicana, estaríamos hablando de 315.000 personas, 315.000 personas contagiadas. Si la prevalencia fuera un 5%, estaríamos hablando de un poquito más de 500.000, alrededor de 550.000 personas contagiadas ya con este virus del COVID-19. Una cifra más significativa que nos daría la oportunidad de hacer mejores planes de salud para enfrentar la pandemia. Pero lo más importante sería saber cuántas de esas personas siguen activas con el virus. ¿Cuántas de esas personas están en ese periodo de contagio? ¿Cuántas han salido? Y los contagios diarios y las muertes diarias quizás nos dan mayor información para poder actuar dentro de la salud pública. La tasa de letalidad por cada millón de habitantes. El viernes separamos nuestro turno en la rueda de prensa que da todos los días el ministro de Salud para preguntarle sobre el estudio prometido a nivel nacional de las cifras de contagios a través de las pruebas serológicas aleatorias. Lamentablemente ayer se dio una mala noticia, ya que hubo un récord de 30 muertos. Yo estoy viendo que es una lástima que estemos hablando de un pico tan alto de 30 muertos en el día de hoy, lo que viene siendo como un récord, lamentablemente. Y si hacemos la comparación con Costa Rica, que solo tiene 81 muertos, la verdad, y nosotros ya un total de 1.036 muertos, hay algo que está haciendo Costa Rica que definitivamente nosotros no estamos haciendo.
Pero lo que sí me lleva a hacer esta pregunta es, porque estoy haciendo un trabajo para esta semana, de la cantidad de dominicanos que en este momento están contagiados y están activos. ¿Hay algún estudio, como había prometido usted, para que nos dieran una cifra de qué porcentaje de la población está contaminada en este momento? Porque como sabemos, la cifra que ustedes ponen ahí es como la punta del iceberg, nada más, falta toda la base. Ese estudio que supuestamente estaba haciendo Salud Pública se terminó, sabemos el porcentaje de los contaminados, sabemos la prevalencia, la incidencia de la pandemia en el país, es el 30%, está contaminado el 20%, el 10%. ¿Tienen alguna proyección que nos diga realmente cuántos dominicanos están activos en este momento con el virus del coronavirus? Bien, la tasa de positividad es por cada 100 pruebas que se realizan y se realizan a nivel nacional, de manera que puede ser una indicación de lo que usted quiere saber. Es decir, de cada 100 dominicanos, 31.83, que es el dato que ofrecemos hoy, donde solo en el día de ayer se hicieron 3.961 PCR, de manera que el indicador de cómo vamos caminando con la positividad en el país es de 31.83. Recordemos que estos son determinaciones por PCR y que además, respondiendo a su pregunta, a nivel mundial se ha determinado que cerca del 80% de la población cursa con una manifestación leve de los afectados y sobre todo cuando son jóvenes. Ese 80% habitualmente ni siquiera llega al sistema para la determinación de pruebas, pero como dato estadístico creemos que la positividad general que estamos ofreciendo nos da una guía de por dónde va, en la medida en que se van practicando estas pruebas, el grado de contaminación que tiene la República Dominicana. Esto que acaba de decir el ministro es una cifra alarmante, porque establece que casi el 32% de la población ha estado en contacto con el virus, lo que significa que si somos unos 11 millones, estaríamos hablando de casi 3,5 millones de contagios, y que será esto confirmado con el estudio que todavía está en proceso de terminar a nivel nacional. El 75% de la población ya procesada de la encuesta serológica, que nos va a dar una información adicional. Nosotros sugerimos que este 31.83 es el dato confiable del grado de contaminación que tenemos en el país. Ante lo contundente de esta revelación del ministro de esta importante cifra, consultamos al doctor Guerrero si esto era posible. Entiende que considerar el índice de positividad para establecer la prevalencia de la población no es lo adecuado, debido a que la muestra de salud pública no son aleatorias, o sea, ellos escogen sintomáticos, familiares y relacionados. Por lo tanto, es absurdo inferir que este índice de 31.83 quiere decir que esta es la misma proporción de dominicanos contagiados. Es necesaria la aclaración de esto, ya sea de la misma Autoridad de Salud Pública o del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate del COVID, que sea dicho de paso, se negaron a participar en este trabajo de investigación. Ahora estamos más confundidos que al principio. Lo único claro es que son muchos más, pero muchos más los contagiados. Y las cifras de cuántos son no debe ser un secreto de Estado.